Amén. Porque hermano, como dice el apóstol Andrés en su tercera carta a los romanos, al que madruga, Dios le ayuda. Amén. Amén. Y toda la congregación dice amén. Dice amén a cualquier cosa que le echen o que le digan. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar de la palabra amén. De qué manera no utilizamos y decimos tan libremente la palabra amén sin pensar en lo que nos están diciendo y sin escudriñar la escritura para ver si es verdad, ¿no? Me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? En varias iglesias en las que he estado, ¿no? Que, por ejemplo, en una iglesia a la que fui, ¿no? Me acuerdo una vez que el pastor, ¿no? Estaba predicando, ¿no? Y de pronto dije, bueno, hermano, ahora nos vamos a ir a la tercera carta de los Reyes y vamos a buscar en el versículo 30 y nada. El pastor hizo silencio y la gente, yo me quedé, yo llevaba poco, pero a mí no me sonaba. Tengo muchos defectos, pero en esto, la verdad, siempre... Y hubo un silencio y la mayoría de la gente empezó a buscar la Biblia, toda la Biblia. Y entonces el pastor dijo, hermano, no existe tercera de Reyes, no existe tercera de Reyes. Y la gente uno a otro empezaron a mirarse como diciendo, uff, no sé qué, ¿no? Como que quedaron un poco en ridículo, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Que, pues, no conocer un poquito la Biblia, ¿no? Porque fijaros, yo ni siquiera me sé como algunos han tratado de enseñarme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, hasta Apocalipsis, ¿no? Pero sí deben de sonarnos los libros y sí debemos de saber, pues, cuántas cartas escribió Pablo a los Corintios, que son 2 cartas, luego se especula que hay una tercera que se perdió, pero no está en la Biblia, ¿no? Debemos de saber cuántas cartas escribió Pablo a los romanos, si hay 1, si hay 2, si hay 3. Debemos saber cuántos libros de Reyes hay, cuántos libros de Crónicas hay, más o menos, ¿no? Y sobre todo debemos de escudriñar si lo que nos dice un pastor desde el púlpito es verdad, ¿no? Muchas veces pensamos y decimos, bueno, como estoy en una iglesia evangélica, todo lo que me van a decir es verdad. Eso es lo que muchos pensamos, o lo que muchos piensan, ¿no? Como no estoy en la iglesia católica, aquí estoy seguro. Muchos piensan eso. Estoy en una iglesia evangélica y aquí estoy seguro. Aquí todo lo que me digan va a ser sana doctrina. Pero fijaros, muchas veces los pastores sin maldad se equivocan. Otras veces puede que en vez de estar en una iglesia, sin tú saberlo, estés en una secta y no lo sepas. Y te estén diciendo cosas y tú estás diciendo amén, amén. Y estás creyendo todo, ¿no? Y a veces lo peor no es solo decir amén. Una palabra que ahora os voy a decir lo que significa, ¿no? Lo peor es que tú te lo creas y lo apliques en tu vida, ¿no? Y te dejes mover por cualquier viento de doctrina, ¿no? Y te pierdas, ¿no? Llevado por cualquier viento de doctrina, por no leer la palabra, por no escudriñar la escritura como hacían, por ejemplo, los de Berea, los de la sinagoga de Berea, que ahora os hablaré de ellos, ¿no? Entonces, como ya os digo, debemos escudriñar la escritura como los de Berea. Los de Berea, en Asia existía una ciudad que se llamaba Berea, a la que Pablo fue a predicarle, que Jesús era el Mesías prometido, ¿no? Y fijaros, ¿sabéis lo que hacían los de la sinagoga de Berea? Cogían la escritura y examinaban la escritura para ver si lo que Pablo decía era verdad. Así está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los judíos de esta ciudad de Berea, cuando Pablo llegó y le dijo, oye, Jesús es el Mesías prometido, ellos no empezaron a decir, amén, amén, Jesús es el Mesías. No, ellos dijeron, bueno, vale, un momento, vamos a leer la escritura para ver si lo que tú, Pablo, dices es verdad. Y esto que ellos hicieron es un signo de nobleza. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles dice, y los de Berea, que eran nobles por eso, porque examinaban la escritura para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Entonces nosotros, cuando un pastor, un evangelista o alguien nos diga desde el púlpito, sea quien sea, nos diga, porque hermano, porque así dice el Señor, venid y besarme los pies porque yo soy el apóstol del Señor. Amén. Y todos amén. No, debemos de escudriñar la escritura para ver si lo que dicen es verdad.
Y muchas veces lo que se dice desde los púlpitos es verdad, pero otras veces, como ya he dicho, sin maldad ninguna, los pastores se equivocan, y otras veces el púlpito se les presta a muchos falsos profetas que predican herejías desde el púlpito y que muchos le dicen amén, y no es amén, y no es cierto, ¿no? Entonces debemos de ser como los de Berea, escudriñar la Escritura, examinar la Escritura para ver si lo que nos dicen es verdad. Y fijaros, que a nadie le dé vergüenza quedarse callado si un pastor dice de pronto amén y tú te quedas callado. No, tú debes de amar más a Dios que al pastor. Y por amor a Dios y a su palabra, si tú dudas de lo que diga el pastor es verdad, cállate, no pasa nada. Y si se enfada el pastor, que se enfade. Pero tú tienes derecho a dudar por amor a Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Como dice el apóstol Juan en sus cartas, muchos falsos profetas han salido y debemos de examinar los espíritus para ver si son de Dios. Fijaros, otra vez lo dice el apóstol Juan en sus cartas, muchos falsos profetas han salido y debemos de examinar los espíritus, debemos de examinar las palabras, y eso no es malo. Entonces, que no te dé vergüenza si un pastor dice amén y tú te quedas callado. No, si te dice algo, le dices, hermano, yo dudo con esto y discúlpeme, pero... Y no pasa nada, y si se enfada, que se enfade. Pero mejor quedarse callado y dudar a decir amén a una herejía o a una blasfemia, ¿no? Pero fijaros, como digo, hay algo peor que decir amén en el culto a algo que no es bíblico. Hay algo peor, y es creer lo que te están diciendo e irte y ponerlo en práctica en tu vida. Imagínate que te dicen en el culto, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y todos, amén, amén. Y ahora tú te vas y te vas creyendo eso. Y te vas creyendo que Jesús es segundo. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 1:18 que Jesús es el primero y el último. No el segundo, ni la segunda persona, sino el primero y el último, el que estaba muerto y ahora está vivo. Pero tú te vas a tu casa pensando que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y lo aplicas en tu vida y lo predicas a los demás. Jesús es la segunda persona. No, Jesús no es Dios. O bueno, es Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. Fíjate, ya has caído en una herejía y estás predicando una herejía, una mentira, porque Jesús, lo que dice la Biblia, es que Jesús es el Padre eterno hecho carne. También te pueden decir el pastor desde el púlpito, porque hermano, así dice el Señor, traed vuestro diezmo al alfolí. Y todo, amén, ¿sabes? Y tú, por no escudriñar la Escritura, empiezas a predicar que un mandamiento para la iglesia es el diezmo, cuando la iglesia lo que tiene es que ofrendar. Y tú empiezas a decirle a otros hermanos y a otros hermanos y a la gente nueva que va a la iglesia que tiene que dar el 10% de su salario, porque si no le roban a Dios, ¿sabes? Cuando en realidad los que usan este versículo de Malaquías lo que están haciendo es torciendo la Escritura. Pero por tú no escudriñar la Escritura, por no orar y pedir dirección al Señor, tú te crees lo que te dicen desde el púlpito y lo publicas a los demás y vives en esa herejía. Entonces hay algo peor que decir amén un momento y ya está. Ojalá que fuera solo decir amén y ya está. Sino que muchas veces decimos amén a muchas herejías, las creemos, las ponemos en práctica en nuestra vida y las publicamos a los demás. Eso es muy grave, amigos. Por eso debemos de escudriñar la Escritura, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como voy a leer ahora después, ¿no? Hermanos, leer la Biblia. Antiguamente los cristianos no tenían Biblia. En España fue en el siglo XVI con Caisiodoro de Reina y después Cipriano de Valera que se tradujo por primera vez la Biblia completa al castellano. Pero antes los cristianos, por desgracia, tenían que conformarse con lo que les decía el cura desde el púlpito. El cura les decía desde el púlpito, hay que adorar a la Virgen María, y ellos decían amén, porque no tenían, ni sabían leer, ni tenían acceso a la Biblia, porque no se había imprimido todavía, no existía la imprenta, no se había imprimido, ni había dinero para eso, ¿no? Pero hoy día todos podemos tener acceso a la Biblia. Hay Biblias que
que las venden, que vienen de China, ¿no? Que se venden por 1 euro. Entonces, nadie tiene excusa ahora para no conocer la Escritura. Entonces, leamos la Biblia, que hoy todos podemos tener acceso a la Biblia, para que no muramos por falta de conocimiento, como dice el Señor. Mi pueblo ha muerto por falta de conocimiento. Y fijaros, lo vuelvo a decir, antiguamente esto tenía un pase porque no se había traducido la Biblia al castellano, pero hoy día hasta la persona más humilde puede tener una Biblia. Lo que pasa es que somos muy perezosos, y la gente quiere que se lo den todo hecho, quiere ir al culto y que le suelten allí lo que tiene que creer y ya está. Pero nadie quiere leer la Escritura y conocer a Cristo personalmente y conocer la verdad personalmente para ver si lo que le dicen desde el púlpito es verdad, ¿no? Entonces leamos la Biblia para que no muramos por falta de conocimiento, porque fijaros, hay cosas que tú puedes creer, hay herejías que se predican desde los púlpitos, ¿no? Que no todo lo que se predica desde el púlpito es herejía, cuidado, pero hay muchas cosas que se predican desde los púlpitos o desde YouTube, ¿no? Que no afectan a la salvación. Pero hay cosas que se predican desde los púlpitos que son herejías que pueden afectar a nuestra salvación. Como es, por ejemplo, creer, como los testigos de Jehová creen, que Jesús es un ángel, en vez de creer lo que dice la Biblia, que es Dios, que es el Padre Eterno manifestado en carne, ¿no? Entonces no digamos amén a todo, ¿no? Conocer a Cristo personalmente y no se traguen todo lo que le echan. Que hoy tenemos la Biblia, no como antes, ¿no? Lo hemos vuelto a decir antes, ¿no? Luego cuento un poco el origen de la palabra amén. La palabra amén es una palabra de origen hebreo, y significa, fijaros todas las acepciones que tiene, todas las cosas que significa. Significa fuerza, la palabra amén significa fuerza, significa la firmeza, la verdad. La palabra amén significa la verdad, la solidez, la estabilidad, la duración, la credibilidad, la fidelidad y la seguridad total. Amén significa la seguridad total y se traduce como así sea, ¿no? Fijaros qué maravilla. Amén, todo lo que significa amén, pero se traduce como así sea. También en el Antiguo Testamento, cuando un hombre decía amén, era como un juramento, ¿no? Entonces, fijaros, una palabra tan bendita, tan sagrada como es la palabra amén, con todos estos significados, no podemos usarla de esta forma tan gratuita y de esta forma tan libremente. Debemos de escudriñar la Escritura para ver si lo que nos dicen es verdad, para ver si lo que nos dicen es amén, y no usar esta palabra de esta forma tan libre y tan gratuita. No solamente porque podemos hacer el ridículo en la iglesia, como ya os he contado, esos que estaban buscando el tercer libro de Reyes, sino porque podemos creer, porque por nuestra pereza y por no leer la Escritura podemos caer en la herejía y encima predicar herejía a los demás. Entonces no digamos tan libremente amén. Escudriñemos la Escritura, y me despido con estos versículos de Efesios. Así ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al Señor. No digamos amén a todo. Así ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Efesios 4. Amén. Amén.